La GoPro 12 ya está aquí y debido a la gran decepción que he visto en el canal sobre las pocas novedades que esta cámara incorpora, hoy os traigo mis 5 mejores alternativas en calidad-precio y una extra al final del todo. ¿Empezamos? Y como no, comenzamos por la más económica y de nuevo repite puesto como en varios de mis recopilatorios que te dejo por aquí arriba, la Caso V50X, el modelo más económico y que a mi parecer ofrece una calidad suficiente de vídeo, así como estabilizador de imagen. Un buen modelo con vídeo hasta 4K 30 frames por segundo estabilizado, con pantalla táctil de 2 pulgadas, renovado chipset y una buena batería con autonomía que además te incluye otra adicional, así como un cargador doble y control remoto, un buen pack de accesorios. No es waterproof por sí misma, pero nos ofrece vídeos muy bien estabilizados y de calidad, sobre todo si grabas en resolución 4K. En 1080p no me gustan tanto. Un modelo que puedes encontrar con alguna oferta casi siempre o cupón adicional en Amazon, como en el enlace que te dejo en la descripción. Y de los que os dejo ofertas a diario en mi canal de Telegram, que tienes el link en la descripción. Así que no olvides unirte. Y por cierto, échale un vistazo a la review que tengo en el canal y que te dejo por aquí arriba. Subimos y bastante el escalón de precios, pero creo que las cámaras intermedias no merecen tanto la pena como este modelo de Insta360. Mayor capacidad de batería y sobre todo el módulo 4K Boost que ha conseguido subir la calidad de la cámara a niveles de GoPro, como vimos en la comparativa frente a la GoPro 10 que tienes en el canal. Pero si te das cuenta, en esta ocasión no estoy haciendo mención a la Twin Edition, el pack de la cámara que te trae dos módulos, el 4K Boost y el 360. Y es que el precio de ese pack sube bastante. Y además siempre puedes comprarte a posteriori el módulo 360, con lo que consigues así ahorrar en el precio del pack 4K Boost. Además de llevarte un regalo con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Y ya que estás por ahí, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal porque vienen muchos más vídeos. Sí, la Giro 10 en tercera posición, ¿qué te parece? La antepenúltima cámara de acción de la potente marca GoPro es la que ahora mismo me parece que ofrece una mejor relación calidad-precio. Sinceramente, brutal. Y es que con el enlace que te dejo en la descripción de la tienda oficial se te queda a un precio tremendo. Un modelo espectacular tanto en especificaciones técnicas, con el mismo procesador y pantallas que la Giro 12, ojo, así como resultados, conectividad y resistencia, y que además cuenta con GPS integrado, aunque todos sabemos los problemas de calentamiento que sigue teniendo, como te conté en el vídeo del fin de la era de GoPro que te dejo por aquí arriba. Calidad de imagen espectacular, colores de GoPro, un auténtico tanque perfecto para grabar de todo en cualquier situación, gracias a su resistencia al agua de hasta 10 metros y que siempre vas a poder complementar con los mejores accesorios para GoPro de los que tienes un espectacular recopilatorio en el canal. Y pasamos ahora a DJI, con este modelo que me parece brutal en el apartado de la calidad-precio. Y es que si echas un vistazo al enlace de la descripción te vas a llevar un sorpresón. Ojo que ya no está disponible en todas las tiendas, pero como os explicaba, contamos con una doble pantalla táctil, 100% funcionales, centrándose también mucho en la grabación en vertical y que nos ofrece un vídeo perfecto en estabilización hasta 4K a 120 frames por segundo, más que suficiente a día de hoy, incluso para los más profesionales. Resistencia al agua de atención hasta 16 metros y además cuentas con baterías de alta duración y resistencia extrema con hasta 160 minutos de autonomía y con carga rápida. Una pasada. Y lo mejor de todo, ese precio espectacular que te dejo en la descripción. Y la ganadora de este recopilatorio, bueno, ahora te cuento algo extra, misma construcción y calidad de materiales que el anterior modelo, pero en este caso con una clara mejora en el sensor de la cámara, que hace que los vídeos se vean todavía mejor, sobre todo cuando la luz baja. Además, es el modelo en el que DJI está centrando todos sus esfuerzos y hace poco ha lanzado otra actualización de firmware, con funciones nuevas muy chulas y que os conté en este vídeo que os dejo por aquí arriba. Estabilización, doble pantalla, multitud de configuraciones, así como actualizaciones, hacen de esta cámara a día de hoy la mejor alternativa, en mi opinión, en calidad-precio frente a la GoPro 12.
Y si quieres ver un montón de pruebas, te recomiendo que te pases por la comparativa entre la Action 4 y 3 frente a la GoPro 11 que te dejo por aquí. Pero antes de cerrar el vídeo, os quería poner una cámara extra que para mí es indispensable. Como sabrás, Insta360 lo está haciendo muy bien y su penúltimo modelo, la Insta360 X3, es una cámara que utilizo para todo. Desde grabarme a mí mismo para el canal, como escenas bajo el agua o viajes. Me gusta mucho y pese a que sube el precio considerablemente frente a la Action 4 o GoPro 12, creo que siempre es recomendable echarle un vistazo a la comparativa que tengo frente a la GoPro 11 en el canal, porque puedes conseguir planos totalmente diferentes, muy chulos con esta cámara. Además que si la compras con mi enlace puedes llevarte un buen regalo. Sé que muchos no vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 o incluso el top 6. Ahora os voy a dejar con dos vídeos muy potentes que os pueden servir mucho para elegir qué cámara comprar a día de hoy. Y no olvides suscribirte al canal porque vienen muchos más vídeos. Nos vemos.